Buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesores y espectadores en general. En esta oportunidad les pondré sobre el movimiento curvilíneo en el espacio, componentes cilíndricas y esféricas. Empezamos con las coordenadas cilíndricas, que también son llamadas la extensión de las polares a 3D. Como vemos en la imagen, trata más que todo sobre las coordenadas cilíndricas en el espacio, en las tres dimensiones, y pues según las relaciones inversas existentes, son las superficies coordenadas del sistema, como las cuales tenemos el R, el ρ y el φ. Entonces, como tenemos estas tres que son importantes en estas coordenadas, vamos a tratar de explicar un poco sobre el tema, las cuales más que todo son cilindros de eje Z y de radio φ, o ρ, mejor dicho. También contiene, en las superficies del sistema, contiene semiplanos, ¿no? Que se contienen al eje Z y forman un ángulo lambda con el semiplano XZ que se toma como referencia, como podemos ver aquí, ¿no? En este caso, en el plano, podemos ver los componentes de estas dimensiones de los vectores unitarios en cada eje del plano. Hay que recalcar que los planos en el eje Z son constantes y las coordenadas del sistema van a ser ρ, lambda y z. Entonces, al utilizar estas tres, vamos a describir unívocamente todos los puntos del espacio y las coordenadas deben variar en los siguientes intervalos que se muestran a continuación, los cuales tenemos el ρ de 0 al infinito, el lambda del 0 a 2pi y el z de menos infinito hasta el más infinito. Bueno, ahora pasamos con lo que es el vector posición, ¿no? Como sabemos, el vector posición es igual a lo que se muestra en pantalla, a los componentes en x, y, z con sus vectores unitarios respectivos y jk. Entonces, si lo queremos pasar nosotros a las coordenadas cilíndricas, por más que todo las relaciones inversas que mostramos aquí, como vemos que x es igual a ρ coseno, y igual a ρ seno, y z es igual al mismo z, y otras ecuaciones que no van a ser de mucha utilidad, como el ρ igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que el ángulo en sí es la tangente a la inversa de y sobre x, y el z igual a z. Bueno, el z es lo más sencillo en este caso de este sistema de coordenadas. Entonces, como sabemos ya las relaciones inversas existentes, podemos reemplazar el x por el ρ coseno, el y por el ρ seno y el z, bueno, se queda el mismo z. Ahora, derivando parcialmente cada componente, vamos a tener que los valores de ρ, bueno, en este caso, si le damos parcialmente r con respecto a ρ, tenemos el coseno del ángulo, el componente i, más el seno del ángulo con el componente j respectivo. Después, bueno, ¿por qué no está el z? Dirán, bueno, el z no está porque, como vemos, no tiene ningún componente ρ en su ecuación, entonces se anula como un z. O acá sería más que todo si quieren colocar algo más 0k, ¿no? En todo caso. Después el ángulo, ¿no? El ángulo, derivamos el r con respecto al ángulo y tenemos que el ρ va a estar multiplicado por menos seno de lambda por el componente i más coseno del ángulo por el componente j. Bueno, esto se nota más que todo porque nosotros el derivar, y acá está más que todo simplificado, podemos decirlo de otra forma, como es el menos ρ seno más ρ coseno, cada uno con su componente i j respectivo, claro está. Pero esto es como una simplificación, más que todo para comprenderlo un poquito mejor. Después tenemos el z, bueno, que simplemente llevamos r con respecto a z, y como vemos que el z es z, le llevamos z, sale 1. Entonces, como no se coloca el 1, le dejamos con el componente k. Algunos datos que tenemos son de que los vectores unitarios de P vale 1, el vector unitario del ángulo vale ρ, y el vector unitario de Z vale 1. Esos son los datos que nos brindan los libros de dinámica. Ahora pasamos con los vectores respectivos mediante, porque estos son ya los valores magnitudes, pero nosotros queremos los vectores. Entonces, ¿cómo hacemos con los vectores? Bueno, simplemente hacemos lo mismo. Lo que es el ρ, derivamos parcialmente y dividimos entre las fórmulas que tenemos acá del HP, el H del ángulo y el H del Z. Y haciendo todo eso tenemos los mismos valores, claro está, solo que lo único que cambiaría es el en el ángulo. ¿Por qué? Porque el h del ángulo es ρ, entonces los ρ se van y queda lo que se ve en pantalla, ¿no? Lo que es el ρ vector coseno i más seno j en el ángulo, menos seno del ángulo más coseno del ángulo, y el z queda con el k. Y bueno, acá sería como una ecuación matricial más que todo para que podamos comprobar que es correcto lo que se verifique, las componentes del vector. Ahora pasamos con lo que es más que todo los vectores de posición, velocidad y aceleración, en el caso de una partícula, en terceras dimensiones. Bueno, en este caso en 3D, ρ no es la distancia al origen, ¿no? Sino es la distancia al eje o z, o la proyección en el plano base, que es el XY. Como vimos en la imagen pasada, voy a repetir un poco para que comprendan un poco mejor.
acá tenemos la imagen. ¿Por qué? Porque si fuera en el plano, o en el 2D, simplemente es una distancia, pero no, acá es la distancia proyectada en el plano, porque vemos que el R es un vector que es tridimensional, entonces el P es la proyección de esa distancia, porque tenemos otra distancia en el eje Z. Entonces, eso es lo que se explica en esta diapositiva. Ahora pasamos con lo que, bueno, acá es la imagen, no más que todo, de cómo es las derivadas, ¿no? La derivada con respecto a z, rho, al ángulo. Acá vemos cómo se extrae esa derivada del componente cilíndrico en este caso, y vemos más que todo lo que se está explicando de manera gráfica. Las fórmulas respectivas tenemos el vector posición, la que vemos ahí, el rho por el vector rho, más el z por el vector z, o bueno, si lo ponemos en derivadas puntuales, más que todo ya, sería la derivada de rho con u, más la derivada de rho por el mu 0, y bueno, la derivada de z por el uz. O bueno, lo que es el ds, que sería más que todo lo mismo, solo que esta es la magnitud ya, la magnitud de la exposición, expresado con los componentes al cuadrado, la suma de componentes al cuadrado típica fórmula pitagórica. Y bueno, lo que son ya en las coordenadas r o z, que también el libro de dinámica también nos dice que estas fórmulas, ¿no? Que al derivar, por ejemplo, queremos la velocidad con respecto a r, derivamos r, pero con respecto a θ o al ángulo, podemos nombrarlo de cualquier manera, no hay problema. Puede ser r por la derivada de θ, y la velocidad en z, bueno, es la fácil, ¿no? La primera derivada en z. La aceleración también es fácil, la segunda en z, en componente z, es la segunda derivada en z. Lo único complicadito es más que todo la parte de la aceleración en los componentes r y θ, ¿no? Ahora pasamos con el sistema de coordenadas esféricas. Bueno, acá tenemos diferentes coordenadas de sistema, las cuales tienen una esfera de radio r, conos cuya generatriz forma un ángulo θ con el eje z positivo, como se ve en la fórmula, ¿no? El ángulo en sí es el arco tangente de toda esta ecuación o esta división que tenemos, ¿no? Esta división respectiva de lo que es la raíz de las componentes al cuadrado de xy sobre el z. Y bueno, también lo que es otra ecuación, la que nos indica los semiplanos limitados que forman un ángulo lambda con el eje z, lo cual es el ángulo igual al arco tangente y x, ya una simple, en la que vimos en coordenadas cilíndricas, solo que esta es un poco más extensa y comparada por lo que es en los intervalos se mostrará un poco mejor lo que estoy hablando. Y eso es lo que vamos a ir a continuación, porque para describir unívocamente todos los puntos del espacio, estas coordenadas deben variar en los siguientes intervalos mostrados. El R va a ir de 0 hasta el infinito, el ángulo, o en este caso θ, va a ir de 0 hasta el pi, y acá es la diferencia del tercero. Ya no es de z, que solo era uno simple, sino que este va de 0 a 2pi, al ser todo un círculo, toda una esfera de 360, entonces ahí está el 2pi presente. Bueno, las relaciones inversas existentes son que x es igual al r seno de θ por el coseno del otro ángulo, lambda, y igual a r seno de θ por el seno del otro ángulo, lambda, y el z, bueno, simplemente recoseno. Ya no es z igual a z, pero es un poquito más simple que las otras dos que vemos aquí. Y en esta imagen se puede corroborar lo que se estoy explicando, lo cuales son los vectores unitarios en las tres dimensiones, los ángulos formados tanto del plano XY como el plano YZ en este caso, o el plano tridimensional, si queremos decirlo así, para comprenderlo, el ángulo formado y los vectores unitarios, bueno, de este vector, ¿no? Bueno, otro que tenemos que el vector posición, igualito, tenemos que hacer las mismas relaciones, hay que hacer el mismo procedimiento, lo cual son derivadas parciales y todo. Y bueno, podemos ver, ¿no? Que podemos reemplazar x, y, z por los valores que nos mostraron aquí en la PPT anterior, las cuales están aquí en esta parte derecha. Entonces, simplemente reemplazamos los datos y vamos hallando así poco a poco, lo que es un poquito complicado de este proceso ya, pero se puede hacer, no es tan difícil. Una vez que reemplazamos, tenemos los tres valores en las tres componentes respectivas con su vector unitario y jk. Y bueno, derivamos parcialmente para hallar, por ejemplo, r en magnitud, tenemos la derivada parcial de r con respecto a r misma, y tenemos lo que es el seno de θ por el coseno del ángulo en el componente i. Luego tenemos lo que es el seno en el componente i también, y el coseno de k. Bueno, todo esto también está simplificado igual como hicimos con el ρ, sino que esto podría ser tranquilamente seno por coseno de i, luego seno por seno o seno del ángulo por el seno del otro ángulo, por el componente j, el vector unitario j, y después
coseno de K. Bueno, el coseno de teta igual con el componente K, eso sí no cambia porque como vemos aquí, el R coseno, al derivar se va el R simplemente y queda coseno. Con el ángulo teta, igual, derivamos con respecto a teta, tendríamos acá, bueno, acá está simplificado también, pero en sí más o menos quedaría R coseno de teta por el coseno del otro ángulo por el vector unitario I. Luego quedaría lo que es, bueno, lo que es el R, R coseno de teta por el seno del ángulo, por J, menos R seno de teta por el componente K. Sí, un poco complicadito, pero se entiende un poco mejor al momento de realizarlo. En este caso está más simplificado, porque en sí el procedimiento nosotros queremos en la fórmula final. Después con el ángulo lambda, igualmente derivamos parcialmente con respecto al ángulo lambda, y esta vez sale un poquito más corto, lo cual es el seno de teta multiplicado en paréntesis por el menos seno del ángulo lambda por I, más el coseno del ángulo lambda por J. Y bueno, si queremos decirlo de manera corrida, sería simplemente menos seno de teta por seno del otro ángulo por vector unitario I, más seno de teta por coseno de lambda por el vector unitario J. Bueno, ahí tenemos, ¿no? También nos dan estos valores de cómo serían para poder hallar lo que son los vectores unitarios, ¿no? Los vectores unitarios de R es 1, de teta es R, y de P ya un poco más complicado de R seno. Igualito hacemos lo mismo para hallar los vectores respectivos, derivamos parcialmente, o sea, lo que tuvimos en esta parte izquierda, y lo dividimos entre cada uno de los componentes respectivos, los cuales nos quedarían seno de teta, todo eso multiplicado por el coseno de teta de lambda I, más el seno de lambda J. Todo eso más el coseno de teta por K, y bueno, lo que se muestra en pantalla, ¿no? Y acá también está la ecuación matricial de lo que son las coordenadas esféricas. Bueno, tenemos algunas relaciones entre coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Es posible? Claro que es posible. Tenemos la relación entre vectores unitarios, por ejemplo, que se puede expresar en las ecuaciones matriciales que podemos ver a continuación en la parte izquierda de su pantalla, las cuales tienen el R, el teta y el lambda, y bueno, en nuestro caso de los componentes cilíndricos, lo que es el rho, el lambda mismo y el zeta. Y bueno, acá más o menos cómo podríamos, ¿no?, relacionarlo. Si nosotros realizamos esta ecuación, podremos hallar lo que es la relación exacta y directa entre esas coordenadas y cómo podemos pasar de un sistema de coordenadas a otro, o viceversa, bueno, si queremos pasar de cilíndricas esféricas o de esféricas a cilíndricas. Y ya otros datos, ¿no?, otras fórmulas que nos brinda el libro de dinámica, como son que R puede ser hallado con el Pitágoraso típico de rho al cuadrado más z al cuadrado, el teta, que es la cotangente de rho sobre z, y lambda, que es igual a lambda, obviamente, se repite esos dos sistemas, y bueno, lo que se muestra ahí. Más que todo acá la imagen, ¿no?, que nos muestra las relaciones entre ambas, y de los esféricos con las cilíndricas, ¿no?, como en qué momento chocan, en qué momento están ahí en un punto que en los que son iguales y puede hallarse estas relaciones, ¿no? Ahora pasamos con los ejercicios, lo más interesante de todo. Primero tenemos el ejercicio número 1. La plataforma gira en torno al eje vertical, de modo que en cualquier instante su posición angular es θ igual a 4t a la 3 medios en radianes, donde el t está en segundos, obviamente. Y bueno, también nos dice que una bola rueda hacia afuera, a lo largo de la ranura radial, de modo que la posición que genera, ¿no?, esa trayectoria es r igual a 0.1 t al cubo en metros, y bueno, el tiempo en segundos, claro está. Y nos piden determinar las magnitudes de la velocidad de aceleración de la bola cuando el tiempo es igual a 1.5. Bueno, acá se ve la imagen, ¿no?, lo que se está practicando, y lo que podemos hacer es esto. Primero, como datos, tenemos la ecuación de la posición del ángulo, de la ecuación del R también. Nos piden hallar las magnitudes, en este caso la aceleración y la velocidad, no en vector, sino la magnitud, o sea, hay que realizar un Pitágoras al final, en el tiempo 1.5 segundos. Bueno, esta es la solución, más que todo, propiamente dicha. Tenemos primero reemplazar, en el caso de R, reemplazamos lo que es el tiempo 1.5 y tendremos el valor de, en este caso, R 0.3375 metros, ¿no? Después, cuando queremos hallar la velocidad con respecto al R, igualito, le damos la fórmula que me decía que es la derivada de R. Entonces, derivamos con respecto a R y vemos, ¿no?, que es 0.1 t al cubo, baja el 3, pues se multiplica al número que está al costado del t, y se resta menos 1. Por eso que tenemos 0.3 t cuadrado. Reemplazamos el tiempo 1.5 y ya tenemos ahí la velocidad para ese instante de tiempo en esa componente, 0.675, en esa componente, cabe recalcar, no es el final todavía.
Ahora, para hallar lo que es, más que todo, la aceleración en ese punto, vamos a derivar con respecto al R, a la derivada de R, o la segunda derivada de R, como le quieran decir. Y tendríamos, ¿no? A ver, si derivamos esta, tenemos el 2 baja, 2 por 0.3, 0.6, y el t a la 2 menos 1, que queda 1 y no se pone, obviamente. Y queda reemplazando, ¿no? 0.6 por 1.5, tenemos 0.9 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la aceleración en ese componente. Ahora vamos a hallar en el componente del ángulo, ¿no? El ángulo en este caso que se está formando. Tenemos la ecuación. Entonces primero reemplazamos. 7.348 radianes saldría reemplazando el 1.5, ¿no? En el t respectivo. Ahora hallamos la velocidad con respecto a ese ángulo, ¿no? En derivada igualito. Entonces derivamos esto. 3 medios. Baja el 3 medios por 4. Tenemos 3 medios multiplicado por 4. Entonces se va a quedar 6. Claro, o sea, ¿no? Por la mitad, 2 entre y 2, 4, 2. Y 3 por 2, 6, claro está. Y si restamos 3 medios menos 1, queda un medio. Ahora, reemplazamos el tiempo 1.5 y nos quedaría la velocidad que es 7.348 radianes sobre segundos. Listo, ya tenemos uno ahí. Ahora llamamos la aceleración. Igualito, un medio baja, obviamente un medio por 6 queda 3, y un medio menos 1. En este caso queda 3t a la menos 1 medio, ¿no? Lo reemplazamos en 1.5 y tenemos el valor de la aceleración, poder decirse angular, 2.449 radianes por segundo al cuadrado. Listo, tenemos esa componente. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la velocidad del, angular, ¿no? La velocidad del componente angular. Simplemente lo que me decía la fórmula, ¿no? R por la derivada del ángulo. Acá está. R por la derivada del ángulo. Entonces, R cuánto nos salió? 0.3365 metros. ¿Listo? Lo ponemos. Y el ángulo nos salió, aquí está, 7.348 radianes por segundo. Lo ponemos. Se multiplica y tenemos la velocidad en ese componente, en ese instante, en ese componente de tiempo. 2.48 metros sobre segundos. Listo. Tenemos la velocidad en ese componente. Porque nosotros acá ya teníamos la velocidad en R, pero tenemos en este componente. Ahora vamos a pasar con la aceleración en R. Igualito, la aceleración R que nos decía que la segunda derivada de R menos R por la derivada de teta al cuadrado. Igualito. Acá tenemos el valor de la segunda derivada, 0.900 metros por segundo al cuadrado. Lo ponemos. Le restamos lo que es el R, bueno, que ya sabemos que es 0.3375, le multiplicamos el ángulo que nos salió, la velocidad, aquí en este caso 7.348, y todo eso elevado al cuadrado, y entonces nos saldría menos 17.325 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ahora tenemos esa aceleración en esa componente R, pero nosotros queremos también la aceleración en el componente θ. Entonces procedemos a hacer la otra ecuación, la cual es aceleración con respecto al componente θ va a ser igual a R por la segunda derivada de θ más 2 veces R, o no, la derivada de R, como quiera decirle, por la derivada de θ. Reemplazamos los valores y nos da un valor de 10.747 metros por segundo al cuadrado. Listo, tenemos los componentes de la aceleración y tenemos las dos componentes de la velocidad, que en este caso esta es la primera componente, la que está acá, la derivada de R, 0.675, y la componente en θ, que es 2.48 metros por segundo. Hacemos un pitagorazo de ambas. Como vemos aquí, la fórmula velocidad va a ser igual, la magnitud de la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.675 al cuadrado más 2.48 al cuadrado. Empleamos, calculamos y nos sale 2.57 metros por segundo la magnitud de rapidez en un tiempo de 1.5. Después, hacemos lo mismo con la aceleración, ubicamos la aceleración en R, que nos salió, aquí está, menos 7.325, y la aceleración en θ, que aquí está, 10.747. Hacemos los mismos cálculos y nos sale 20.4 metros por segundo al cuadrado la magnitud de la aceleración en un tiempo de 1.5 segundos. Bueno, el análisis fue que tuvimos que, obviamente, saber, ¿no?, que era un ejercicio de movimiento curvilíneo con coordenadas radiales y transversales, en el cual nos daban las coordenadas y la posición, bueno, ¿no?, en este caso del R y del θ, las ecuaciones respectivas, las funciones respectivas que íbamos a reemplazar. También la velocidad está delimitada en magnitudes radiales y transversales, porque nosotros veíamos, ¿no?, la componente en R, ya, también puede ser llamada componente transversal y componente radial en el caso del ángulo, ¿no? Entonces, la magnitud de aceleración expresada por AR y a θ, ¿no? Y obviamente la raíz cuadrada de la misma.
Como conclusiones tenemos que la magnitud de la aceleración expresada por sus componentes r y θ en el tiempo 1.5 segundos es igual a 20.4 metros por segundo al cuadrado. Y como segunda conclusión, la magnitud de la velocidad expresada por su componente r y θ en el tiempo 1.5 segundos es igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Segundo y último ejercicio. Tenemos, la espiga P es propulsada por el eslabón ahorquillado, o A, como se ve en la imagen, a lo largo de la trayectoria descrita por, y acá nos dan la ecuación de la trayectoria, que es R igual E a la θ. Entonces, nos dice, cuando θ es igual a pi cuartos, o sea, el ángulo es igual a pi cuartos, la velocidad y la aceleración angulares del eslabón va a ser θ igual a 2 radianes por segundo y θ igual a 4 radianes por segundo al cuadrado respectivamente, ¿no? Entonces dice, determina el componente radial y transversal de la aceleración de la espiga en ese instante. Entonces, tenemos los datos ya mencionados y nos piden determinar la aceleración en las componentes radiales y transversales. Y bueno, este procedimiento es un poco más corto porque ya nos dan todo prácticamente y nosotros ya sabemos cómo son las derivadas, cómo es todo este proceso. Entonces, primero hallamos, en este caso, lo que es el R igual a la θ que ya nos dan. Su primera derivada, bueno, la derivada del E es el mismo E, ya en este caso es una regla de la cadena. E a la θ va a quedar de la θ por la derivada del θ. Y por eso vemos ahí derivada del θ. Y la segunda derivada de esto, ahora, bueno, regla de la cadena igualito, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo, por la derivada del segundo. Y nos quedaría esto, ¿no? Que es E a la θ por la segunda derivada del ángulo θ, más E a la θ por el ángulo θ al cuadrado. Porque cuando baja este E a la θ, va a quedar θ y derivada de θ, por eso es derivada de θ al cuadrado. Después, para poder hallar la aceleración en el componente R o transversal, en este caso hacemos lo que es, ¿no?, el componente radial, ¿no? El componente radial de R o la segunda derivada de R menos el R por la derivada de θ al cuadrado. Y reemplazamos datos que ya lo hemos calculado. Y bueno, una vez que tenemos, ¿no?, acá A a la R va a ser igual a todos los datos que hemos calculado aquí arriba en esta ecuación, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar datos, ¿no? Nos dice acá. Acá nos dice la segunda derivada, nos sale 4 radianes. Perfecto, reemplazamos. La primera derivada nos sale 2 radianes. Reemplazamos. Acá va a ser 4. Acá también va a ser 4. Y acá también va a ser 4. Entonces todos se van y quedaría simplemente 4e a la θ. Pero ¿cuánto es 4e a la θ? Tenemos el valor del ángulo también en el momento que hace ese giro, ¿no? Que es pi cuartos. Entonces, reemplazando el datos en la calculadora, tenemos que la componente transversal o radial de la aceleración es 8.77 metros por segundo al cuadrado. Primera respuesta. Y ahora vamos por la segunda, la componente angular de la aceleración, ¿no?, respectiva. Igualito, hacemos lo que son derivadas, ¿no? Tenemos la fórmula, lo que es R por la segunda derivada de θ más 2 por la primera derivada de R por la derivada de θ. Hacemos el cálculo respectivo, lo cual son las derivadas, ya sabemos, ¿no? El R ya sabemos que será θ, se reemplaza. Y tenemos que, bueno, el R, la derivada de R también lo tenemos, así que lo reemplazamos. Simplemente reemplazamos de la primera ecuación de acá arriba a acá. Entonces, una vez que hacemos más que todo simplificaciones, más que todo ya todo lo que es parte de cálculo, bueno, tenemos acá los valores, así que es fácil, simplemente reemplazamos. La segunda derivada es 4, perfecto. La primera derivada de θ es 2, pero elevado al cuadrado, 4 por 2, 8. Entonces acá tenemos 8 y acá tenemos una 4. Entonces, todo esto al multiplicar y efectuar, tenemos que nos sale la aceleración en la componente de θ 26.3 metros por segundo al cuadrado. Eso sería todo. Y bueno, los análisis respectivos y las conclusiones para acabar con este video. El ejercicio de movimiento curvilíneo, coordenada radial y transversal, como ya hemos explicado en el ejercicio anterior, tenemos los datos que nos fueron de vital importancia, ya que simplemente tuvimos que reemplazar, al fin y al cabo encontramos la ecuación y solo reemplazábamos lo que nos daba el ejercicio. Así que fue un poco más sencillo que el anterior mismo. La aceleración se encuentra por medio de las fórmulas mencionadas en la teoría. Y bueno, como conclusiones, la aceleración en su componente R en un tiempo de 1.5 segundos es de 8.67 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en el componente θ en un tiempo de 1.5 segundos es de 26.3 metros por segundo al cuadrado. Eso sería todo. Acá unas referencias bibliográficas y muchas gracias.